Todos ustedes en este estudio de la carta a los Efesios. Nos da muchísimo gusto y es una bendición muy grande para mí estar compartiendo la palabra de Dios. Me emociona mucho el hecho de poder tener este privilegio de parte de Dios y lo agradezco tremendamente al Señor que nos dé la bendición de poder compartir con todos ustedes esta hermosa palabra de nuestro Dios. Y en la carta a los Efesios vamos al capítulo 3 de esta carta. Llegamos hasta ahí y bueno, es importante que nosotros podamos continuar diligentemente en nuestra forma de agradecer a Dios, pero también de ser guiados por Dios en un devocional de nuestro corazón, es decir, en una adoración a Dios, un reconocimiento de quién es Él, ser guiados por su voz. Muchos hemos vivido etapas de nuestro cristianismo de una forma muy superficial. La iglesia al día de hoy ha caído en un engaño terrible en el que no nos involucramos, no profundizamos en el estudio de la palabra, no nos involucramos en nuestra labor de vivir como hijos de Dios. Creemos y nos hemos engañado, dejado engañar, pensando que basta con que yo trate de hacer algunas cosas buenas, con que vaya a la congregación, intente de repente hacer 2, 3 cosas que parezcan piadosas, que parezca que agradan a Dios. Sin embargo, la realidad es que nos llevan a estar en un alejamiento del Señor, nos llevan a vivir de una forma muy autónoma. Eso significa que yo dominando mi propia vida, dominando en mi tiempo, tomando decisiones en relación a qué sí hago y qué no hago, justificándome cuando no logro hacer algo que sé que es abiertamente pecaminoso. En fin, un cristianismo que podemos denominar superficial. Pero esto es totalmente incompatible con la vida de Cristo. Es totalmente incompatible con el ejemplo de lo que Cristo experimentó aquí en la tierra. Nos decimos cristianos, pero no consideramos como lo más valioso la vida, el caminar, las acciones, el hablar, la forma de decidir y todo lo que caracterizó a Jesucristo aquí en la tierra. Su amor, que fue totalmente sacrificial, debería de ser ese gran ejemplo que nos dirija a nosotros, a cada uno de nosotros como sus discípulos. Cristiano significa Cristo pequeño ungido significa, y eso quiere decir que yo tengo la misma unción, debo tener la misma motivación, el mismo impulso, las mismas razones de existencia, de vivir que hubo en Cristo Jesús. Discípulo significa alguien que aprende un oficio de mirar a su maestro, de observarlo. Entonces, Cristo nos modela una vida para vivir en la tierra, para que nosotros como cristianos seamos el modelo para otros cristianos de vivir conforme a ese grande valor. Pero desafortunadamente, al vivir a medias, al vivir a cosas convenientes, pues nuestra vida no resulta antojable. Nuestra vida a los demás no resulta digna de ser seguida, digna de ser considerada de alto valor, porque vivimos igual que cualquier otra persona. ¿En qué nos distinguimos? Tú vas ahí en el metro, en los transbordos del metro, y toda la gente va como un zombie, ¿verdad? Muertos espiritualmente, con acciones orgánicas de su cuerpo, y todos van en sus pensamientos, con sus audífonos, ensimismados, con su cara larga, tristes, enojados, todos demostrando si el cristiano va igualito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos estamos distinguiendo? Porque no estamos teniendo como alto valor la vida de Cristo. En otras palabras, realmente no estamos siendo discípulos de Cristo. No estamos aprendiendo de forma práctica, es decir, de lo que vemos y realizarlo. No estamos aprendiendo lo que Cristo hizo, como Cristo vivió aquí en la tierra.
La palabra discípulo significa seguidor, seguidor de cerca. Aquel que va atrás de su maestro, va donde su maestro, camina en el ritmo de su maestro. El discípulo no es aquel que, ya me desesperó el maestro, me voy más adelante y voy a correr y hago lo que mejor me parece. No, un discípulo es aquel que camina y el maestro camina y el discípulo va atrás de él. Dentro de la Escritura vemos entonces que hay personajes que son dignos de ser imitables. El mismo apóstol Pablo, que escribió esta carta de Efesios, que vamos a ver ahorita características de él que son dignas de que nosotros reconozcamos la acción del poder de Dios sobre su vida, para que nosotros busquemos eso mismo en nuestras vidas y seamos en este sentido como Pablo lo hizo. Es decir, personajes cuyas vidas muestran que ser un seguidor de Jesús es realmente posible. La Biblia no es un libro de ilusiones, no es un libro de lo que alguien soñó, de una irrealidad, no es una fábula, no son historias que fueron narradas por la imaginación de alguien más. La Biblia nos muestra vidas de carne y hueso, vidas que muestran inclusive la realidad de sus propios errores, conflictos y adversidades, dolores, enojos, luchas, caídas, y que todo esto nos lleva a identificarnos de tal manera con esas personas que podamos darnos cuenta de decir, el poder de Dios es algo real. El amor, la bondad, la gracia de Dios son algo real. Y eso es lo que nos distingue. Eso es lo que distingue a la Biblia, eso es lo que distingue a las historias de la Biblia, eso es lo que distingue a los personajes de la Biblia y es lo que nos va a distinguir a nosotros en una verdadera santidad. La santidad que el mundo comprende son personas que se distinguen porque tienen una vida difícil, dura y pues apacible, y que se distinguen porque son diferentes en relación a que no disfrutan de nada, a que todo lo que padecen pues es porque para cuando lleguemos al cielo pues recibamos una corona más grande. Y eso es una mentira terrible. Cuando nosotros nos adentramos, nos escudriñamos, nos metemos profundamente al estudio de la palabra, nos vamos a dar cuenta que Pablo, por ejemplo, era un hombre de carne y hueso, con luchas, con conflictos. Nos muestra sus propias debilidades, nos muestra a Pablo que él pecaba, nos enseña y él se refiere a sí mismo en esa condición de miserable, porque todavía le fallaba a su padre. La santidad, no estamos hablando en la Escritura, no es aquellos que nunca cometen un pecado. No, al contrario, son aquellos que saben reconocer que han pecado y que saben en dónde está la solución al pecado en sus vidas. Ese es el verdadero propósito, ese es el verdadero sentido, esa es la verdadera ejecución de santidad. ¿Cómo puedes vencer el pecado? No en tus fuerzas, no en una vida de aislamiento, no es que te amarres a una pared y digas, no voy a pecar nunca, ya no voy a cometer un pecado, voy a dejar de hacer esto y si no me muevo, si me aíslo, si me meto en una caja de cristal donde no me permitas hacer nada ni decir nada y me pongo, como algunos han hecho, ¿verdad? Un voto de silencio para no decir algo pecaminoso. No. Mira, esa no es santidad, no es la santidad bíblica. Cristo dijo que todo eso de alguna forma no importa, sería inservible si no te das cuenta que el pecado inicia en tu propia mente, en tu propio corazón. Por eso el objetivo de la palabra tiene que estar enfocada a distinguir el corazón, la esencia de nosotros mismos, no los sentimientos, no lo emocional, sino la esencia de nosotros mismos. En Hebreos 4:12 eso lo dice, la palabra está para que penetre hasta lo más profundo de los pensamientos y las intenciones. El objetivo de escudriñar la palabra es que vengamos a ella y que podamos darnos la cuenta del contraste que existe entre lo ideal de la verdad de la palabra de Dios y mi realidad.
lo que yo hago, cómo lo hago, con qué intenciones los estoy haciendo. Y ese contraste me va a llevar a entender la necesidad que tengo de Cristo, la necesidad de la cruz, que se vuelva una realidad en mi vida, y va a ser el proceso para morir a eso terrenal y carnal que todavía persevera en nosotros. Por eso lo importante de darnos cuenta de esta vida de Pablo, que vivió en lo mismo, pero que muestra ese poder de Dios manifestado en su vida, para que nosotros podamos decir, sí se puede, y nosotros caminemos en ese sentido. ¿Para qué? Para así como Pablo fue ejemplo para nosotros en relación a esto, como Cristo fue, él lo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces se vuelve como una cadenita, ¿verdad? En la que ahora yo modelo la palabra de Dios, la vivo, para que otros también puedan darse cuenta que la santidad es algo vivible. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Pablo, ejemplo de rendición. El que Pablo se rindiera reconociendo la autoridad de Dios sobre su vida fue algo que modela a Cristo, que modela las verdades divinas, la doctrina de la Escritura, para que nosotros, repito, hagamos lo mismo. Efesios capítulo 3, voy a leer el día de hoy del versículo 1 al 7 para contextualizar correctamente, y nos adentremos ahora al tema Pablo, ejemplo de rendición. Hoy no vamos a tener completo el tema, lo vamos a terminar la próxima ocasión, la próxima semana, este tema Pablo, ejemplo de rendición. Lo he tenido que dividir en dos partes este tema. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Padre, donde quiera que estén mis hermanos y cualquiera que esté oyendo este mensaje pueda ser de bendición, como lo ha sido para mi vida. Señor, tú hables también a otros para que sus vidas sean edificadas, crezcan en el conocimiento de ti. Bendice a tu iglesia, que sea fortalecida con tu palabra, que sea exhortada, animada, amonestada de ser necesario, para que vivamos cada día más conforme a tu propósito. Y a los que no te conocen, que tu palabra también traiga un efecto de convicción, que sea usado por tu Espíritu para convencerles de su condición de pecado, de su terrible condición de perdición, que como todos nosotros algún día lo estuvimos, y que tu gracia se manifieste para llevarlos a la cruz de Cristo, a la única forma en que un ser humano puede solucionar esa condición de pecado, esa condenación, y que el día de hoy tu palabra pueda ser en ellos tan clara que tu obra en sus vidas de salvación sea realizada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice que todo lo que ha estado hablando, todo lo que sucedió en relación a los capítulos anteriores de esta carta, en relación a qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, quiénes somos en Él, lo que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, cuál ha sido el motivante de todo esto, que ha sido la manifestación del amor, de la gracia, de la bondad de Dios para salvarnos, con el objetivo de que ahora estemos integrados a un solo cuerpo, donde Dios nos permite ese conocimiento, ese entendimiento de para qué vamos, y ese
ese ejercicio de la muestra de esa gracia ahora entre nosotros como cristianos. Y entonces él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y luego, como ya leímos, da una explicación de toda esa causa. ¿Cuál era? Todo esto con el objetivo de que se ampliara la extensión del evangelio también a los gentiles. Y menciona una palabra que se vuelve clave en el pasaje, que no vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en ocasiones posteriores, que llama misterio. Aquello que ha sido revelado de forma única y exclusiva a través del Espíritu Santo. Pero aquí es muy importante las palabras que Pablo utiliza. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Se piensa que históricamente que Pablo escribe desde la carta en Roma a los Efesios. Y lo que nos está mostrando este primer versículo de entrada a todos nosotros es que todas las circunstancias que le suceden a un hijo de Dios, a una persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, a un verdadero cristiano, a alguien que ha nacido de nuevo, a alguien que su espíritu por la condición y el pecado que ha cometido estaba muerto, alejado de Dios, y que ahora por la fe, a través de la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús y completa, ahora tiene vida espiritual, ha nacido de nuevo. Esa persona, debemos de tener la convicción, como Pablo lo está mostrando en estas palabras, está totalmente en control de Dios. Dios tiene total y absoluto control de todo el universo, y de todos sus hijos estamos incluidos en eso, principalmente con objetivos de propósito divino. Pablo, repito, escribe desde la cárcel romana y por eso utiliza estas palabras, prisionero. Y la razón por la cual él está en la cárcel es que él predicaba el evangelio a los gentiles. Nosotros podemos ver esto a lo largo de las cartas que él escribe y sobre todo también en el libro de los Hechos. Él nunca llegó a la cárcel, en varias estuvo, ahora sí que ya era cliente VIP de las cárceles Pablo, ¿verdad? Porque estuvo en muchas cárceles de toda Asia. Él terminaba en la cárcel y nunca fue porque le haya mentido a alguien, porque haya defraudado a alguien, nunca fue porque le robó algo a alguien, nunca fue por sedición, por rebelarse al gobierno, nunca fue por asesinato, por absolutamente ninguna causa que sea digna de lo que en ese tiempo la ley romana impuesta en este imperio en cuyo Israel de ese tiempo estaba sojuzgada por el imperio romano. Cualquier de ellas no fue infringida por el apóstol Pablo, fue por causa de la predicación del evangelio. Y aquí Pablo está diciendo, y el direccionamiento soberano de Dios de esa predicación del evangelio fue hacia los gentiles. Ahora, aquí vemos en este texto algo que es muy importante que nosotros examinemos, porque es algo que utilizamos de forma coloquial, es decir, es algo habitual. El uso de palabras, el uso de frases que tienen un doble significado. Por ejemplo, cuando alguien dice una frase que utilizamos mucho, sobre todo en el área de romanticismo, en que vemos aquellas películas en las que alguien se acerca a alguien que admira a una mujer, un hombre hacia una mujer y se inclina, ¿verdad? Y dice, estoy a sus pies. Ese estoy a sus pies puede ser literalmente que esa persona se agachó, se inclinó y realmente no está hasta los pies, ¿verdad? Bueno, tiene una inclinación que trata de demostrar eso, pero el significado ciertamente es algo físico, esa postración, pero que tiene un significado realmente mayor a ese. Eso es a lo que podemos decir ese doble significado. Es decir, lo que está implicando esa acción de postración
Y esas palabras es que esa persona está humillado, está a disposición de la otra. Que lo que la otra persona quiera o necesite, él está totalmente dispuesto a realizarlo. Cuando Pablo dice en esta similitud, en esta analogía que yo acabo de utilizar, sus palabras son prisionero de Cristo Jesús, ciertamente él estaba en una cárcel en Roma. Él estaba ahí, escribe desde ahí. Y ya vimos, ya mencioné la razón por la que estaba ahí. Pero lo que esto implica es que Pablo no estaba en una condición deplorable. Sabemos también, de acuerdo a algún tipo de narración histórica de la época, que las cárceles no eran un hotel de 5 estrellas, no era un lugar cómodo, era un lugar donde se metía personas odiadas por el pueblo, odiadas por el imperio, y eran maltratadas lo más que se pudiese maltratar con tal de infligir un dolor que implicaba ya en sí mismo un castigo por los delitos cometidos. Pero sin embargo, Pablo no presenta esta condición de sí mismo como una queja, no lo presenta como un lamento tampoco. Él dice, soy prisionero de Cristo Jesús. Y creo que podríamos encontrar la implicación tal vez de 3 o más mensajes que quería decir Pablo al respecto. Pero lo que sé es cierto es que Pablo estaba ahí sometido a dolor, sometido a condiciones adversas. Tal vez el mayor dolor que podía tener Pablo era no seguir predicando el evangelio en otros lugares como él hubiera deseado. Pero él estaba seguro. Él lo que está diciendo, estoy confiado, porque no estoy en esta cárcel porque a mis enemigos les haya placido. La razón por la que estoy en esta cárcel no es que ellos me trajeron aquí, no es por mis enemigos que estoy aquí, sino por y para Dios. Importante que nosotros examinemos con tanto detalle la Escritura, porque lo adverso y lo doloroso en la mente de Pablo no solo era una permisión divina, sino un propósito divino. No solo era que Dios había dejado de brindar su poder en acción a favor de Pablo para su bienestar. Y entonces que Dios haya detenido eso, haya dicho, no lo voy a hacer, voy a dejar de hacerlo y voy a permitir que estos hombres demuestren toda su maldad llevando a mi hijo Pablo a la cárcel. No, Señor. Para la vida de un hijo de Dios, los enemigos, las adversidades, los problemas, la pandemia, los conflictos, las deficiencias económicas, todo lo que tú puedas llamarle adverso, si somos hijos de Dios, como Pablo lo está plasmando, su cárcel no dependía de sus enemigos, no dependía de la injusticia humana, estaba dentro del propósito divino. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Él estaba prisionero de Cristo Jesús, está implicando que él estaba tan unido a Cristo por la obra de Cristo, como luego escribe también a la carta a los Corintios, en su primer carta, capítulo 6. Ahora en Cristo soy un solo espíritu. En todo el primer capítulo dice, en Cristo, eso significa unido a Cristo, amado por Cristo, siempre acompañado por Cristo, estoy cautivado por Cristo. Eso significa prisionero de Cristo Jesús. Creo que había una canción que implicaba eso, decía, prisionero de tu amor, algo así decía, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy atado a tu amor. Esas son las palabras que Pablo está expresando aquí. O sea, yo soy prisionero de Cristo, estoy con Cristo y nada me va a separar de Él. Ni siquiera esta cárcel, ni siquiera este sufrimiento, ni siquiera este estado en el que yo pueda estar, estas circunstancias que me están rodeando, que son tan dolorosas, tan adversas, tan injustas a mi mente humana. Y todo esto lo escribe ahí en la carta a los Filipenses, donde también escribe desde la cárcel. Pablo dice, y todo esto redunda
en que se cumpla el propósito aquí dentro del pretorio, y aún con mucha gente que está afuera, aún muchos hermanos están motivados de verme aquí, se motivan para predicar el evangelio. Soy ejemplo para ellos. Dice, bueno, esto bendice el propósito de Dios. Hay bendición en el propósito de Dios, a tal grado que inclusive unos que ni saben de lo que están haciendo realmente y su propósito tal vez no es bueno, pero de todas maneras se predica el evangelio. Todo resulta, todo coopera para bien para los que estamos en Cristo y le amamos. Pablo continúa, a pesar de esas circunstancias, continúa haciendo lo que Dios le había encargado. Y él sabía que esa situación no era demostración de una falta de control, sino todo lo contrario. Por eso Pablo pudo decir estas palabras: soy prisionero, no de los romanos, no de los soldados, no de mis enemigos judíos, no, soy prisionero de Cristo. Yo estoy aquí porque amo tanto a Cristo, estoy unido a Cristo. Ese es el doble mensaje. Y además, esto que me está pasando es porque a Dios le ha placido. Él vivía en una total rendición a Dios. Cuando no estamos en rendición y nos suceden cosas adversas, ¿qué hacemos? ¿Por qué a mí? Es que yo no sé qué hice. Ay, no. ¿Por qué yo? Ay, no. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me enfermé de COVID? Ay, ¿por qué? Ay, Dios querrá que me muera. Y quéjete y lamentándote. Ay, es que hice esto, hice el otro. Y mira, pues es que yo hice aquello y por eso estoy allí. Y lamentándose. No, no son palabras de lamento. Puede estar las peores condiciones, Pablo, viviendo, pero estoy con Cristo, prisionero de Cristo. Saber que Dios en su supremacía sobre el universo tiene todo bajo control es lo que realmente da paz. No estés esperando tener trabajo para tener paz. No estés esperando que se paguen tus tarjetas de crédito para tener paz. No estés esperando que pases tu cuarentena de COVID para tener paz. No estés esperando que esté la alacena llena de víveres y el refrigerador o la cuenta llena con muchos ceros para tener paz. Todas esas son mentiras, engaños. La Biblia nunca habla de eso. Nunca dice que las circunstancias son lo que debe dominar sobre nosotros. Al contrario, entender que Dios está bajo control de todas las cosas nos lleva a estar verdaderamente en paz, en tranquilidad, en gozo. Hace un rato hablaba con un hermano que está padeciendo COVID, está a la mitad de su enfermedad, pasó días muy difíciles. Dice, pero ya me pude levantar un poco, pude ir, ¿verdad? Y me bañé, y cuando estaba bañando empecé a cantar, empecé a adorar, empecé a alabar a Dios. Y me dio tanto gusto que el Señor esté haciendo eso en su vida, porque padecía de una terrible ansiedad en su vida. Ni siquiera enfermedad tenía, apenas tenía cualquier situación, no tenía esto, y pum, mano, le venía ansiedad y sentía que se moría. Y ahora pudo alabar a Dios y dice él, y lo pude hacer, gracias a Dios. En Lucas 12:6, el Señor nos enseña de esta soberanía sobre el universo, sobre nuestras vidas. Dice Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Fíjate, los pajaritos, ves a los pajaritos volar. Yo nunca he visto pajaritos muertos porque los llegan a atropellar, se piensa que por la contaminación. Por eso dicen que no debemos de tirar chicles, porque bien los pajaritos se comen, porque hay muertos porque se comen un chicle, pero nunca hemos sabido que un pajarito se muera de hambre. ¿Por qué?
porque dice que ellos no están olvidados delante de Dios. Versículo 7 de Lucas 12. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor no ignora absolutamente nada, nada. Él es omnisciente. A Él no se le suma conocimiento, ni a Él se le resta conocimiento. Él tiene un conocimiento pleno, perfecto, absoluto. Y además Él es omnipotente, es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Todo lo que Él hace es perfecto. Y ese Señor del universo que no ignora nada y que tiene todo el poder, si nosotros vemos y creemos realmente en este Dios, la pregunta es entonces, ¿qué le puede sorprender a Dios si todo Él lo sabe? ¿Qué le puede sorprender a Dios si Él todo lo puede? Mis queridos amados hermanos, no podemos ni imaginarnos que la adversidad no esté bajo su control, no esté bajo su dominio. No podemos, no debemos ni siquiera imaginarnos eso. Lo que sucede tiene un propósito de Dios. El príncipe de los predicadores, el pastor Charles Spurgeon, pastor inglés del siglo XIX, dijo estas palabras: la soberanía de Dios es la almohada en la que descanso cada noche. Es lo que nos debe de llevar a dormirnos, como dice el salmista, en paz, acostarnos y descansar. Porque sé que el Señor tiene cuidado de mi vida. Porque solo Dios nos hace vivir confiados. No es tu dinero, no son las 5 chapas que pones en tu puerta, no son las cadenas que pones en las ventanas. No es tu rifle que tienes allá adentro de que se te mete un ratero. No es tu pistola. No es una economía estable la que nos va a brindar seguridad. No son tus relaciones. Es que saber que Dios, que es nuestro Padre, está tiene el control de todo. Todas las cosas están bajo su autoridad. Pablo sabía que el encargo de la evangelización está acompañado de rechazo. Él lo sabía, él lo había hecho, él lo había realizado, él era perseguidor de cristianos, le escribe a Timoteo, era injuriador, perseguidor de la iglesia. Él sabía que ahora convertirse en un predicador, que los cuales él persiguió, llevó a la cárcel y hasta mató, porque dice que cuando apedrearon a Esteban, le quitaron las ropas y se las llevaron a los pies de Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él sabía que la evangelización tenía que ir acompañada de rechazo, de sufrimiento, de carencias, de dolor. Pero ahora, ¿qué está pasando con nosotros como cristianos? Un amigo le decía, somos cristianos de chocolate. ¿Por qué de chocolate? Porque ven, mira, un chocolate, mételo hacia tu bolsa y con el puro calor del cuerpo se derrite. Tantito calor, tantitas pruebas, tantito dolor, tantita enfermedad, ya estamos chillando. Le escribía Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 8. Tantito que no tienes lo que tú quieres. Ay, porque sí, mira aquel impío, incircunciso, fariseo, míralo, ay, mira mira el carro que tiene. Yo aquí a patina en el metro, con riesgo de que me contagie de COVID-19. ¿Qué? De chocolate, cualquier cosita, estamos chillando, cualquier cosita nos enojamos. Cualquier cosita reclamamos. Hace rato alguien me mandó un video, le tuve que decir a este hermano, ya no me mandes videos. De veras, por favor. Un fulano ahí hablando, según es pastor, dice, no, nosotros tenemos el derecho y tenemos que reclamar nuestros derechos. ¿Derecho de qué?
Cuando estamos reclame y reclame derechos es porque no entendemos una pizca de la gracia de Dios. Ay, hermanos, de veras, no sé qué pasaría con esos cristianos que están reclamando derechos en el primer siglo predicando el evangelio. No nos veo, no me puedo imaginar qué sería de nosotros cuando te dijeran, ¿eres cristiano? Sí, pues vente ahora de lumbrera ahí de los jardines de Roma. Segunda de Timoteo 2:8 dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice el pastor Miguel Núñez, la cárcel podría ser inclusive algo bueno para Pablo, no podría ser no tan malo, porque en ocasiones no había otro lugar donde dormir más que la cárcel. Dice, yo pienso, dice él, que de repente cuando iba a viajar y decía Dios le ponía a viajar, ¿no?, a la zona de Galacia o a Éfeso, a alguna ciudad, o Corintio, y a lo mejor él preguntaba, ¿y ustedes saben cómo son las cárceles allá? ¿Verdad? Para ver, porque terminaba, ¿verdad?, tarde o temprano, era el lugar donde él pasaba mucho del tiempo, donde Dios lo ponía. Pero nosotros, mis queridos amados y amadas, hermanos y hermanas, tomemos este pensamiento en el ejemplo de la vida de Pablo. Lo que sea por predicar el evangelio, lo que sea por evangelizar, lo que sea por discipular a otros hermanos con tal de que ellos crezcan, lo que sea, inclusive hasta el rechazo de ellos mismos. Te van a rechazar, vas a sufrir penalidades, te van a perseguir, dijo Cristo. La verdad, estamos bien fresas. Estamos viviendo un cristianismo en el cual yo no conozco a nadie personalmente que haya muerto por causa, los han amenazado, pero muerto por causa del predicar el evangelio. Yo no conozco personalmente ni uno. Sé de algunos, sé algunos países donde hay persecución. En nuestro país sé que hay algunos estados donde ha habido persecución, pero que yo haya conocido a alguien que haya muerto por causa del evangelio, no conozco uno. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vivimos en un mundo en el que estamos pensando todos en nosotros mismos. Y como cristianos estamos justificando totalmente eso. Pero el ejemplo de rendición de Pablo es el mismo de Cristo para atraernos a ser salvados. Eso es lo que hizo Cristo. Renunció a sí mismo, se despojó de sí mismo. ¿Eso qué significa? Que Él decidió no ejecutar su poder, no ejecutar su autoridad, porque te das cuenta que Él fue clavado en una cruz que sacaron esa madera de un árbol que Él mismo creó. Ahí lo clavaron. Él creó ese árbol, ahí sacaron esa madera, hicieron esa cruz y ahí murió Cristo. Tenía el poder para bajarse de esa cruz, claro, es el Todopoderoso. Y ese ejemplo de Cristo fue el mismo de lo que en rendición de Pablo a lo que Dios le había encargado, en su misión completa a la autoridad de Dios. Cristo no se encarnó para salvarse a sí mismo, sino para salvar a aquellos que habíamos demostrado ser sus enemigos. En Romanos 5:10 dice, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Cristo muere por aquellos que le habíamos rechazado y nos habíamos rebelado con Él. Él mostró su gracia y amor, dando beneficio a miserables imposibilitados de hacer absolutamente nada para salvarnos. Él no pensó, ¿verdad?, en el beneficio inmediato, sino en la gloria que le daría a la gracia, a Dios mismo, beneficiándonos a nosotros de forma específica. Él no fue a la cruz para morir por sus pecados, sino por los de todos nosotros.
Pablo entendió, comprendió esa gracia y siguió las pisadas de Cristo. No se aferró a vivir en su comodidad, no se aferró a procurar reconocimiento, renunció a todo por los escogidos, por los amados, por la iglesia. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo, para bien de ustedes que no son los judíos. Cada uno en su trinchera que Dios nos envía, debemos ser fieles al llamado de Dios, donde Dios nos ponga. Y Pablo es un ejemplo de que es posible, de que el poder de Dios es algo real, es algo para que vivamos, es algo para que tengamos como ejemplo. Por eso la autorrealización es un opuesto a la dependencia de un verdadero siervo de Dios. Requerimos una decisión de depender de Dios y eso es totalmente opuesto al pensamiento de autorrealización. Yo quiero realizarme, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y vemos a jóvenes que parece ser que cumplieron sus sueños de realización y están todos frustrados y ahora ya no quiero, es que esto ya no me satisface y quiero algo más, etcétera. Claro, ¿por qué? ¿Cuál fue tu propósito tú? Y no estamos diseñados para eso. En Juan capítulo 5, versículo 19, nos enseña el Señor ahí. Juan 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19. Fíjate muy bien la actitud de Cristo que Pablo imita y que ahora es una demostración de que nosotros debemos de ser imitadores de eso. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, hablando de él mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La próxima ocasión vamos a hablar de los propósitos soberanos de la cárcel de Pablo. Cómo esa cárcel tenía un propósito en la vida de Pablo y en la vida de otros más. Pero el objetivo el día de hoy es que nosotros, igual que Pablo, y que podemos ver en Pablo el fruto de su rendición, ahora nosotros tomemos la decisión de rendirnos a Dios, de estar sujetos a la autoridad de Él, sujetándonos a la autoridad que Dios ha puesto aquí, y que entonces, como dijo aquí Cristo, ahora nosotros estamos reflejando aquí en la tierra esa unidad divina que hay en esa sujeción del Hijo hacia el Padre. Eso es lo importante. No es cumplir solamente con un protocolo terrenal, con una liturgia, ¿verdad?, a la que estoy obligado a hacer. No, entender el propósito de que Dios sea glorificado. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando toda la esencia de lo que Él es, podemos reflejarlo en la realidad de nuestra propia vida. Esa unidad que está diciendo aquí, ¿verdad? Yo no hago nada por mí mismo, no lo hago, no, estoy sujeto al Padre, lo que ve hacer al Padre, porque todo el que Padre eso también Él hizo, lo hace igualmente. En esa unidad que nos lleva a estar mirando hacia Dios, qué hizo el Hijo, y entendiendo eso, esa manifestación de lo que Dios quiere que nosotros manifestemos aquí en la tierra, pueda ser de impacto a los que están alrededor de nosotros. Dejemos el lamento, dejemos la queja, dejemos de vivir como si no consideramos que Dios tiene el control. Dejemos de no entender la soberanía, la supremacía de Dios. Sobre todo, vivamos en esa confianza que es lo que traerá verdadera paz, aun cuando la tormenta arrecie, aun cuando las aguas vengan, el torrente de aguas de adversidad sobre nuestras vidas, aun cuando sintamos el fuego de la prueba, sepamos que todo eso tiene un propósito: sacarnos abundancia, como dice el libro de los Salmos, ser purificados, como dice Primera de Pedro 1. Siempre hay un propósito, pero Dios quiere que nosotros tengamos rendición a Él, así como lo hubo en Pablo. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que le des vida en nuestras vidas, que se haga una realidad, que estemos dispuestos a una rendición completa y absoluta
hacia ti. Te honramos, Señor, con tu palabra, dándole la calidad de verdad, y que esto sea la forma en que nosotros lo valoremos y que nos lleve a un verdadero cambio en nuestras vidas, a un arrepentimiento que traiga transformación. Bendice, Señor, tu palabra. Te rogamos que nos bendigas a nosotros, nos fortalezcas para vivirla completamente. Y aquellos que no han nacido de nuevo, Dios, concédeles el entendimiento de la obra de Cristo Jesús como la única solución para nuestra condenación, para vivir alejados de ti totalmente, solamente a través de creer, de la fe puesta en lo que Cristo dijo, que hizo en la cruz del Calvario, muriendo, derramando toda su sangre, y que al tercer día resucitó entre los muertos para nuestra redención y para nuestra justificación. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos para servirles. Que Dios les guarde. Recuerde que ya estamos abiertos en nuestras congregaciones de forma presencial. Ya tenemos servicios en todas las congregaciones todos los domingos. Primeramente, Dios, oramos para que así sigamos, que estos cambios de semáforo no nos hagan cambiar eso. Y también ya estamos los miércoles en la iglesia Enesa, los jueves en la iglesia de Le Crillon, ahí reunirnos en estudios también entre semana, y pensamos que pronto también en la iglesia de Cuapa estaremos ya nuevamente reuniéndonos presencialmente. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo.